Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20. Les recuerdo que nuestras enseñanzas acerca de este tema que estamos tratando, de los cánones de Dort, no son expositivas, son más temáticas, sin embargo, con el cuidado de que al usar los textos, pues no sean descontextualizados del tema que estamos trabajando, ¿no? Romanos capítulo 3 es nuestro texto de entrada que vamos a leer, no lo vamos a exponer o a enseñar de manera expositiva, solo lo tendremos como base para el tema que estamos trabajando, aunque eso no significa que de vez en cuando estaremos citándolo o recordando lo que el texto dice. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20, dice la escritura, si ya estamos ahí. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Haciendo referencia a los judíos y la relación entre judíos y gentiles. Dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que, ¿quiénes están bajo pecado? Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun qué. Uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay que, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, es un texto que en alguna oportunidad vamos a exponer o vamos a presentar de manera expositiva, pero recuerde o tenga en cuenta que este es uno de los textos principales para tratar el tema que estamos dando. Y hoy el tema o el título de nuestra enseñanza, tiene que ver con los cánones de Dort y la depravación total del hombre. Los cánones de Dort y la depravación total del hombre. Hace 8 días fue lo que uno dice, ¿no? Una bandeja paisa, frijoles, chicharrón, aguacate, huevo. Eso fue un contenido de información que sé que algunos quedaron un poco mareados de tanta grasa doctrinal que había, ¿verdad? Sin embargo, se los había anunciado, sería algo fuerte para poder tener en cuenta el contexto histórico de estas enseñanzas doctrinales que a partir de hoy vamos a empezar a dar, ¿no? Que es lo que tiene que ver con los cánones de Dort como tal, ¿no? Y lo primero que vamos a hablar es precisamente de lo que es la depravación total. Bueno, el día de hoy entonces iniciamos con este primer encabezado de lo que conocemos como los 5 puntos del calvinismo. El texto leído, Romanos capítulo 3, es uno de los tantos textos claves para poder apreciar y entender la doctrina de la depravación total del hombre. Precisamente porque Romanos 3 es como una radiografía, por así decir, del corazón del hombre en su estado natural. Cuando uno lee Romanos 3, uno dice, caramba, ¿eso es el hombre? Y entonces, ¿en dónde quedamos todos? Porque no hay ni siquiera, no hay bueno ni siquiera uno, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿en dónde quedamos los creyentes? Bueno, reiteramos, esta es la radiografía del hombre en su estado natural, que es precisamente, o que es justamente lo que vamos a ver hoy, que el ser humano está depravado totalmente en su naturaleza por causa del pecado. Ahora, recordemos que aunque se hablan de los 5 puntos del calvinismo, en los cánones de Dort, hace 8 días mencionamos que solamente hay ¿cuántos enunciados?
4 enunciados. No sé si de pronto por providencia divina usted habrá estado, yo le mandé el archivo por vía WhatsApp de los cánones de Dor, 21 páginas, bueno, aquí están, no sé si los habrá leído, si los habrá impreso y por lo tanto los habrá estudiado, subrayado, pero el caso es que usted encuentra que ahí hay 4 enunciados, porque el enunciado que hoy vamos a exponer como el primero, hace 8 ya lo mencionamos, en los cánones de Dor, estaba ¿en dónde? En el tercer lugar, junto con el enunciado que se conoce como la gracia irresistible. Es decir, que en los cánones de Dor se inicia con primero, la elección incondicional, segundo, expiación limitada, tercero, depravación total y gracia irresistible, y cuarto, perseverancia de los santos, y que es la razón por la cual, como lo mencionamos, que los enunciados de los cánones de Dor al comienzo no formaban el acróstico TULIP, sino ULTIP, ¿sí? Tal como lo vemos ahí, ¿no? Ahora, vale entonces preguntar si en los cánones de Dor inicia con elección incondicional, ¿por qué vamos a comenzar por la depravación total? Bueno, porque el objetivo, primero que todo, el objetivo de los cánones de Dor, pues no era formar un acróstico, ¿no? Pues para que se formara el tulip y así el tulipán, etcétera. No. El objetivo de los cánones de Dor era presentar, o fue presentar, una respuesta doctrinal en defensa de la libre y soberana gracia de Dios en la salvación del hombre. Lo primero a tener en cuenta, porque el objetivo de los cánones de Dor era presentar una respuesta doctrinal en defensa de la libre y soberana gracia de Dios en la salvación del hombre. Y esto ante los, obviamente, 5 puntos o los 5 enunciados que los remonstrantes, recuerde, es decir, los 41 pastores arminianos formularon ante políticos, ¿no? En protesta contra los reformadores. Es decir, que entonces los cánones de Dor no son simplemente una formulación doctrinal positiva, orgullosa o sin motivación alguna. Ellos son, los cánones de Dor, una respuesta doctrinal y apologética para dejar el nombre de Dios en alto. Recuerde, los cánones de Dor no surgieron de pastores reformados diciendo, estoy como libre, ¿qué hacemos? 5 puntos. No, fue una respuesta ¿qué? Doctrinal, en defensa de la libre y soberana gracia de Dios en la salvación del hombre. Por eso se ve como eso, como una respuesta doctrinal y apologética. Y es por ello que los cánones de Dor comenzaron con la elección incondicional. Sin embargo, comenzaremos con la depravación total del hombre. Por un lado, porque no le hace violencia al documento, no le estaríamos alterando, debido a que el documento es apologético y no estrictamente didáctico. Y por otro lado, porque el encabezado 1 y el párrafo 1 de los cánones de Dor, estos cánones que trata de la elección incondicional, además de plantear que Dios elige sin considerar las buenas obras, porque Él elige soberanamente, usted habrá notado, si lo leyó, que precisamente Él inicia así: puesto que todos los hombres han pecado en Adán y se han hecho reos o culpables de maldición y muerte eterna. Eso es lo que dice precisamente en el primer enunciado de los cánones de Dor, donde se está tratando la elección incondicional. Es decir, los mismos cánones de Dor, aunque su primer encabezado o su primer capítulo trata sobre la elección incondicional, da por sentado ahí mismo la doctrina de la depravación del hombre. Así que entender la depravación total del hombre, hermanos, nos hará más sencillo comprender los otros puntos doctrinales. Note, puesto que todos los hombres han pecado en Adán y se han hecho culpables o reos de maldición y muerte eterna. Gracias. Y después continúan los artículos explicando la elección.
Pero antes de hablar de la elección, ellos tienen que hablar de la depravación total del hombre, el estado caído natural del hombre. Es por eso que a través de los tiempos se vio necesario comenzar no por la elección incondicional, sino por la depravación total del hombre. Y que es un punto que va a estar tocándose en cada uno de los enunciados. Es decir, no vamos a hablar aquí de la depravación del hombre, total del hombre, y luego nos olvidamos de ello. No, eso es algo que se va a estar tocando en cada uno de los 4 siguientes enunciados. Es por eso que obviamente se vio necesario iniciar de esta manera, lo cual entonces ayuda a resaltar, hermanos, más la gracia de Dios en la salvación del hombre y entender por qué a los cánones de Dort no solo lo llaman los 5 puntos del calvinismo, sino que también lo llaman las 5 doctrinas de la gracia. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen constantemente resaltar, la gracia de Dios. No se llaman, o no las llaman doctrinas de la gracia porque son muy bonitas, porque son muy lindas, porque son para amarnos todos juntos, sino precisamente porque resaltan eso, la gracia de Dios todo el tiempo. Mis hermanos, indudablemente, la manera en cómo nosotros vemos al hombre en su naturaleza determina también la manera en cómo nosotros veremos la gracia de Dios. La manera en cómo nosotros, hermanos, vemos al hombre en su naturaleza determina también la manera en cómo vemos la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si usted tiene en un gran y buena estima la condición natural del hombre, su concepto de la gracia va a ser bajo, y no solamente bajo, va a ser errado. Si para usted o para alguien el hombre es naturalmente excelente, pleno de virtudes, sin pecado, o más bien, para no exagerar, ¿no? Para no ser exagerados, como con uno que otro error, porque, hombre, errar es de humanos, entonces su concepto de la gracia va a ser que ella no es tan necesaria y que solamente sirve para dar uno que otro empujoncito para seguir solo el camino del cristiano. Así como esos vehículos que están dañados, pero no tanto, y que simplemente con decir, venga, me empuja, que él prende, ya, así mismo. Mis hermanos, y así mismo, lo que usted cree del hombre, entonces determina lo que usted cree de la salvación. Si el hombre es totalmente depravado, entonces él es totalmente dependiente de la gracia de Dios. Pero si usted cree que el hombre solamente es medio depravado o parcialmente depravado, o parcialmente caído, entonces lo que usted aparentemente necesita es una gracia que le ayude parcialmente. Usted no necesita a alguien que lo venga a resucitar. Usted necesita a alguien que le venga a dar un bastón, unas palmaditas en la espalda para motivarlo a caminar por la senda del Señor. Y por eso, hermanos, por puntos como estos, es que comenzar con la real condición del hombre nos ayudará a ver la necesidad total que el hombre tiene de Dios. Note la manera en cómo inicia el texto de Romanos. No hay bueno ni a uno. ¿Usted no ha escuchado de personas? O yo he escuchado esto mucho de creyentes, sobre todo cuando están en plan de conquista y él que está para conquistar no es un creyente o no es un cristiano o una cristiana. Oh, pastor, él no es creyente, pero él está buscando de Dios. Ella no es cristiana, pero mire, está buscando de Dios. Sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo no es ser creyente, pero está buscando de Dios? Si no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Mis hermanos, y todos los que me oyen, si comprendemos el estado natural del hombre, ya no diremos de la elección incondicional, oh, qué injusticia que Dios eligió a unos sí y a otros no. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque eso es algo que la mayoría decimos. O dijimos cuando escuchamos por primera vez la doctrina de la elección. Yo fui uno de esos. Pero si comprendemos cuán caído es el hombre,
La expresión que sale de nuestro corazón no es, oh, qué injusticia la de Dios, sino, oh, qué gracia sobre gracia la de Dios. Mis hermanos, la gran verdad detrás de esto es que si el hombre está así decaído y depravado, tal como lo dice entre esos textos, Romanos capítulo 3, esto quiere decir que entonces si no hubiese habido elección para salvación, tampoco hubiese habido salvación. Porque ¿quién podría ir a Dios de su propia voluntad para lograr la salvación de su alma? Porque la Escritura dice que si Dios mismo no trae a la persona a Cristo, nadie podrá hacerlo. Es interesante como Pablo en Romanos 10:20, citando Isaías 65:1, dice, fui hallado, y escuche esto, de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Cómo es eso? Fui hallado de los que no me buscaban. Bueno, porque el Señor se presentó a ellos, porque ellos nunca lo hubieran buscado. El Señor los trajo a sí mismo. Como dice los escritos proféticos, la traeré con cuerdas de amor. Cuando comprendemos cuán caído es el hombre, vamos a ver la necesidad, hermanos, entonces, no de una media gracia, sino de una gracia ¿qué? Total y sobrenatural. El teólogo Cornelis Benema, respecto a exponer la doctrina de la depravación total de primera, dice lo siguiente, dice él, hay una razón importante por la cual este debe ir primero, y es porque la doctrina bíblica concerniente a la condición del hombre como pecador incapaz e incompetente de salvarse a sí mismo, es la base bajo la cual la doctrina de la salvación, por la sola gracia de Dios, florece. Repito, hay una razón importante por la cual este debe ir primero, la total o la depravación total. Y es porque la doctrina bíblica concerniente a la condición del hombre como pecador incapaz e incompetente para salvarse a sí mismo, es la base bajo la cual la doctrina de la salvación por la sola gracia de Dios florece. Si el hombre no está incapacitado totalmente para salvarse a sí mismo, entonces no podemos hablar de salvación por gracia. Una salvación dependiente de Dios. Mis hermanos, si queremos comprender las doctrinas de la gracia, primero debemos meditar en la condición caída del hombre. Si comprendemos que el hombre está caído, entonces podemos comprender lo que Pablo escribe cuando, lo que quiere decir Pablo cuando escribe, no hay quien busque a Dios. Es así como veremos la gracia de Dios como algo entonces totalmente necesario y no simplemente como una ayuda opcional. Es por eso que no solo entonces comenzamos aquí en la depravación total del hombre, sino que es, hermano, necesario hacerlo, es necesario empezar por ahí. Es cierto que históricamente se empezó con la elección incondicional, pero el mismo primer párrafo, como ya lo mencionamos, de los cánones de Dort, antes de hablar de la elección incondicional, él tiene que hablar de la condición del hombre como pecador. Así que la enseñanza de la aprobación total entonces es necesaria para entender esa elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Es necesario que comprendamos qué significa que el hombre cayó en pecado para que podamos entender, por ejemplo, qué es lo que quiere decir Pablo cuando en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que el hombre está muerto en sus delitos. No dice que el hombre está agonizando o enfermito en sus delitos, sino muerto en sus delitos y pecados. Ahora, ya sabemos, espero, por qué iniciamos con la depravación total y no con la elección incondicional. Pero
¿Por qué los puntos 3 y 4, la depravación? Es decir, ¿por qué este punto? Por eso está aquí 3, 1, 2, 4. No es que me equivoqué, sino es para dejar en claro que este iba acá, ¿verdad? 3 y 4. ¿Por qué? ¿Por qué los puntos 3 y 4, la depravación total y la gracia irresistible, estaban en uno solo y no separados? Es decir, fácilmente hubiera podido ser 1, 2, 3 separado, 4 luego, sino que ellos, si usted observaron los cánones, ellos están en un solo capítulo. Por eso hay 4 enunciados. ¿Por qué no están separados? Y la respuesta es que cuando los reformadores leyeron los artículos de los arminianos, los reformadores leyeron el primer punto que decía: la elección es condicional a, y los reformadores respondieron: nada, no bíblico. Luego leyeron el segundo punto de los arminianos que decía: Cristo murió sin excepción por todas las personas de todo el mundo, y los reformadores respondieron: no, no bíblico. Pero cuando los reformadores leyeron el tercer punto, ellos dijeron: está bien, porque los arminianos ahí, en ese tercer punto, están afirmando, escuche, esto lo mencionamos hace 8 días, estaban afirmando que el hombre está caído en pecado, que el hombre no puede hacer nada para salvarse. Y eso es lo que nosotros, ¿qué? Creemos. Eso es correcto, eso es bíblico. Pero cuando los reformadores leen el cuarto punto, hay algo que no cuadra, porque el cuarto punto de los arminianos dice que ellos necesitan de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios puede ser resistida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los que se salvan y los que se pierden desde el concepto arminiano, de la doctrina arminiana? Y la diferencia, según el arminiano, es que el uno toma su propia decisión y el otro no. Y ahí es donde los reformadores dijeron: no, eso no es bíblico. Porque, a ver, si aquí en el punto 3, ustedes dicen que el hombre no puede salvarse a sí mismo, pero aquí en el punto 4 dan a entender que el que se salva es porque tomó su decisión, porque podía resistirlo. Entonces la diferencia entre los que se salvan y los que no prácticamente es el mismo hombre. El hombre no puede salvarse, punto 3. Está muerto, ha caído en pecado, necesita la gracia de Dios. Punto 4, el hombre puede resistir la salvación, puede resistir la gracia. Y hay algo que no está cuadrando. El rompecabezas pierde coherencia. Es decir, Dios da la oportunidad a todos, pero el último que decide es el hombre. Pero luego no es que no puede hacerlo. En otras palabras, el hombre no puede salvarse a sí mismo, pero sí. Bueno, según los arminianos, la doctrina de la depravación total del hombre debe ser entendida por eso a la luz de la gracia resistible, según ellos. Y esta es la razón por la que las doctrinas 3 y 4 en los cánones de Dort están juntas. Porque no deben ser interpretadas por separado, debido a que, obviamente, la manera en cómo los arminianos plantearon lo de el hombre muerto, pero también capacitado para resistir el llamado de Dios. Ahora, antes de explicar entonces qué es lo que significa la doctrina de la depravación total del hombre para nosotros, lo primero que vamos a hacer es exponer qué no es de la depravación total. Y eso es necesario, hermanos, porque cuando uno escucha el término depravación total del hombre, suena como algo repulsivo. Si usted le dice: usted es un depravado, ¿usted qué piensa? No, pues que soy inmoral, violador de niños, no sé, que veo pornografía, adúltero, fornicario, todo eso. Entonces, creo que es necesario clarificar qué no es la depravación, porque la palabra depravación obviamente es fuerte, es incómoda y puede causar malas interpretaciones. Si decimos: hermanos, ustedes ahora en Cristo eran unos depravados, decimos: pues, ¿quiénes se congregan aquí? Y de repente le agrega la palabra total, peor aún. Pero hoy vamos a mencionar entonces por lo menos 2 cosas
respecto a lo que no es y que no queremos decir cuando hablamos de depravación total. Lo primero, ¿qué no es depravación total? ¿O qué es lo que no queremos dar a entender con depravación total? Primero, que el hombre es tan malo como puede ser. Eso es una de las cosas que no queremos dar a entender. Que el hombre es tan malo como puede ser. ¿Por qué esto, hermano? Creo que todos tenemos conocidos, algunos lo llaman amigos, tenemos familiares no creyentes, que no son tan malos como podrían ser. Es decir, tenemos amigos, no son creyentes, pero no son violadores, asesinos, secuestradores, satanistas. Usted los ve y dice, ojalá lleguen a Cristo. Sí, porque esta buena persona es, me ha ayudado. Por ejemplo, incluso, mire esto, piense en esos dirigentes que han sido genocidas. Stalin, Hitler, todos ellos. Todos los que usted pueda llegar a traer a la mente. Ellos han sido malos y hasta demasiado malvados. Pero ninguno fue tan malo como pudiese alcanzado a ser. Incluso, muchos de ellos fueron generosos y benévolos con sus padres. Otros con sus hijos. Otros con sus cónyuges. Otros hasta con los animales. Otros con sus amigos. Uno dice, si esta gente fuera tan mala como pudiese ser, acababan con todos y con todos a su alrededor, pero ellos apreciaban. Por ello, cuando decimos que el hombre está totalmente depravado, no queremos decir que todos los hombres son tan malos como pueden ser. Cuando hemos hablado acerca de la vida antes de Cristo, o uno venía del pentecostalismo, ¿no? Uno decía, no, es que él fue drogadicto, asesino, violador, satanista. Uy, ese sí era malo. Yo sí era buena persona. Pues el Señor no me rescató casi de nada. El concepto que uno tiene. O sea, ese sí era depravado. Yo no, yo era la pureza en pasta. Solo me faltaba ser cristiano. Así que hay una gran diferencia, hermanos, entre... O aquí hay que marcar la diferencia entre lo que es depravación total y lo que quiere decir, o lo que queremos decir con depravación absoluta o extrema. No creemos que el hombre es tan malo como puede llegar a ser. Nosotros mismos, hermanos, antes de llegar a Cristo, estamos en una condición caída. Pero nunca fuimos tan malos como podríamos llegar a ser. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros antes de Cristo no nos pasó ante algo, ante una mala experiencia con alguien diciendo, quiero matarlo? Y no lo matamos. Quiero acabarle esa casa. No lo hicimos. Pensamiento solamente. Así que, entonces, ¿qué no es depravación total? ¿Qué no significa, qué no queremos decir con depravación total? Que el hombre es tan malo como puede ser. Y lo segundo, que no queremos decir con depravación total, es que no quiere decir que el hombre sea incapaz de hacer alguna buena obra externa. No quiere decir que el hombre sea incapaz de hacer alguna buena obra externa. Los hombres aún son capaces de hacer el bien horizontal. Cuando hablo horizontal me refiero a esto, ¿no? Relación vertical, Dios, relación horizontal, hombre, prójimo. Todavía la madre inconversa cuida de su hijo y lo puede cuidar hasta con su propia vida. Todavía algunos hijos respetan a sus padres. Todavía hay sometimiento al gobierno. Todavía hay personas que respetan la ley civil, la policía, el ejército. Todavía hay incrédulos que hacen obras de caridad. Hay personas que dan dinero para apoyar a personas en necesidad. Es decir, todavía hay personas que hacen el bien. Cuando decimos depravado total, no significa que el hombre no hace absolutamente nada bueno. No. Un carro puede estarse incendiando, escuchar que hay un niño o incluso un perrito ahí metido, y pueden pasar unos satanistas hasta drogados y ellos ir y arriesgar su vida para sacar el perro o al niño de ese carro. ¿Eso es una buena obra? Sí, es una buena obra. La respuesta o la pregunta sería, ¿es una buena obra que glorifica a Dios? Eso es otro asunto. ¿Pero qué es una buena obra?
es una buena obra. Alguna vez lo decíamos, este hombre narcotraficante, Pablo Escobar, en Medellín lo aman. Hay sectores que lo aman. Lo que está escrito en su lápida es impresionante. Uno dice, si uno no conoce el contexto, dice, este hombre fue un héroe. O sea, si uno no conoce el contexto de él, uno dice, ve, qué buen tipo ese Pablo Escobar. El Señor lo tenga en su gloria y los lleve a descansar. Ya cuando uno conoce el contexto, uno dice, ¿cómo aman a un hombre como este? Bueno, porque hicieron buenas obras, porque las personas, porque hacían buenas obras de caridad. Ahora, la Escritura dice, por ejemplo, de Jehú, que él hizo algunos aspectos conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, también la Biblia dice que él no anduvo totalmente en su ley. Los hombres todavía pueden hacer ciertos mandamientos. Es decir, hay hombres que incrédulos que pueden ser fieles a sus esposas. Mujeres que pueden ser sumisas a sus esposos, incrédulas. Es decir, no creyentes. Pueden haber hombres que pueden ser amorosos. No todos los hombres son borrachos, no todos los hombres son drogadictos, no todos los hombres son mentirosos. Hay ciertos pecados, hermanos, que algunos hombres incrédulos nunca van a cometer. Hay hombres incrédulos que tienen ética moral. Detestan la mentira, detestan la deshonestidad, detestan el robo. Entonces, la depravación total del hombre no significa, uno, que el hombre es tan malo como puede ser. Dos, tampoco niega que el hombre puede hacer algún bien social, que pueda obedecer algunos mandamientos de manera horizontal hacia el prójimo. Recordemos incluso cuando en Génesis 20, recuerda cuando Abraham, por miedo a Abimelech, le dijo que Sara era su hermana y no dijo que era su esposa. Le dijo una media verdad, porque Sara sí era esposa, era hermana de Abraham, pero es que aparte de su hermana, ¿era qué? Su esposa. Pero él, por miedo a que Abimelech lo matara, dijo, no, es mi hermana. Y el rey toma a Abimelech, toma a Sara, y dice la Escritura que Dios en sueños le revela que es la esposa de Abraham. Abimelech, atemorizado, le dice a Dios que por favor no le haga nada, que él es totalmente inocente, que por favor no lo castigue, que él no sabía. Y él le dice, sí, tú eres inocente, pero la razón por la cual tú no tomaste a Sara es porque yo te detuve. Yo te retuve. Es decir, Dios restringió el corazón, la vida de Abimelech, para que no pecara contra Dios y contra Abraham de esa manera. Ahora, esas dos excepciones no se las atribuimos, no estamos sacando en defensa estas dos excepciones porque el hombre realmente sea muy bueno. No, las presentamos para que podamos entender que si los hombres en primer lugar no llenan la medida de lo malo que puede ser, es porque Dios restringe el corazón. Y gracias, hermano, gracias a Dios por eso. Lo que mencionaba ahorita, ¿sabe cuánta gente tiene deseo de matar a otro? Muchos, hermanos, muchísimos. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque Dios restringe la maldad. ¿Y cómo lo hace? A veces a través de la ley civil, a veces a través de las mismas sectas evangélicas que surgen por ahí, a veces a través del evangelio verdadero. Hay gente que llega, no es cristiana, pero por ese mensaje que escuchó, esa persona no cambia su forma de ser. Hay gente que viene al cristianismo y deja de ser drogadicto, deja de ser alcohólico, se aparta, pero ya no como alcohólico ni drogadicto, solo que ya no es cristiano, es decir, no era un real creyente. Dios utiliza muchas formas para restringir el corazón de los hombres. Si uno fuera así, hermano, ¿con qué seguridad uno se montaría en un avión? Un bus, un taxi, o saldríamos a la calle. ¿Sabe cuánta? Usted no se imagina tantas personas que malvadas lo ven pasando a usted y dicen, lo voy a robar. Y no lo roban. Dios restringe, hermano.
La razón por la que los seres humanos se mantienen cuerdos, es decir, sin querer hacer grandes maldades, es porque Dios restringe su maldad a través de muchas maneras. Por eso, a los amigos no creyentes que están aquí escuchándome, usted no es tan pecador como puede ser porque Dios lo restringe. No, pero algunos hacen como a Faraón. Deja que su corazón se ensanche la maldad y cometan atrocidades para no solamente su justo juicio, sino para que de alguna otra manera Dios se vea glorificado en ello. Oh, mira, mató muchos cristianos, los degolló, los descabezó. ¿Dios por qué permitió eso? Para el justo juicio de ese hombre. Pero ¿y entonces los creyentes asesinados, dónde están? Con el Señor. Pero sus familias, claro, muy dolidas, tristes, pero encontrarán consuelo en el Señor, sabiendo aún que sus familiares están delante del Señor. Ahora, la razón por la cual pueden hacer estos hombres un bien horizontal, es decir, hacia el prójimo, es por algo que teológicamente se conoce como la gracia común de Dios. Cuando hablamos de gracia común, se hace la distinción entre gracia especial. La gracia especial es para la salvación de las personas. La gracia común es para el bienestar del ser humano. La gracia común está para todos los seres humanos. ¿Por qué el hombre aún impío come? Porque Satanás lo bendice. No. Dios le da a ellos. Esa es la gracia común, la bondad especial, la bondad de Dios, la paciencia. Dios bendice a sus hijos inconversos. ¿Por qué? Porque usted ora por ellos. Sus hijos inconversos, sus cónyuges inconversos, sus amistades inconversas, comen, salen a la calle, regresan con bien, son protegidos por la gracia común de Dios. No se van hacia otros vicios por la gracia común de Dios. Uno de nuestros ruegos, obviamente, es que quiera Dios también concederles la gracia especial para que no solamente reciban bendiciones materiales, sino también, ¿qué? Las bendiciones espirituales, que esas son eternas. Pablo dice a Timoteo, note esto, Pablo dice a Timoteo que el pastor debe tener buena reputación para con los de afuera. ¿Qué significa esto? Que los de afuera están esperando, que los de afuera están esperando que los cristianos pues tengan una buena conducta. Pero ¿qué significa esto? Que los inconversos saben reconocer el bien y el mal en una persona. Ellos pueden reconocerlo y lo demandan de nosotros. ¿Por qué? Por la gracia común de Dios. Ellos tienen ese conocimiento. Entonces, Dios no solo les restringe sus pecados, sino que también mantiene la imagen de Él en ellos. Santiago dice que el hombre tiene la imagen de Dios en él, solo que, como lo hemos dicho, esa imagen está ¿cómo? Distorsionada. Un ser humano nace, la imagen de Dios está en él, y a medida que el hombre va creciendo y va manifestándose su muerte espiritual por sus pecados, la imagen de Dios se va dañando poco a poco, deteriorando. Una persona llega a Cristo y esa persona, ¿qué? La imagen de Dios empieza a restaurarse. Así que la imagen de Dios todavía está en el hombre. Por eso el hombre de alguna otra manera tiene comportamientos bondadosos, amorosos. Pero, ¿por qué? Porque Dios no quita esa imagen, pero la mantiene todavía en el hombre. Y eso es lo que los capacita, es lo que les da a ellos para hacer ciertos bienes a su prójimo, cercanos o lejanos. Entonces la razón por la que el esposo incrédulo puede ser fiel a su esposa no es porque sea un hombre perfecto, sin pecado, o porque sin duda va a ser cristiano. Es que es un elegido de Dios, por eso no. Es porque Dios tiene su gracia común para con ellos y los restringe de pecar, no los deja avanzar más de lo que puede ser avanzar. Mis hermanos, espero que con esta aclaración, con esto que hemos dicho, quede claro que no es la depravación total del hombre. Ahora, el punto entonces es, ¿qué quieren decir los reformadores
Y por lo tanto nosotros, cuando decimos que el hombre es depravado en su totalidad, y aquí cito al doctor y pastor Joel Vick, dice lo siguiente: ningún elemento de nuestra persona o de nuestra humanidad es menos afectada por el pecado que otra. Somos cuerpo y somos alma. Ningún elemento de nuestra persona, es decir, de nuestra humanidad, es menos afectado por el pecado que otra. Yo no soy más pecaminoso de aquí para allá que de aquí para acá. No, mis afectos o mis emociones son pecaminosas. Mis sentimientos sí son puros, son muy lindos. Mis emociones sí son un poco, esas sí fueron contaminadas. No, cuando decimos la depravación total del hombre significa que el ser humano en su humanidad, cuerpo y alma, está afectado. Es decir, todas nuestras capacidades del alma, la capacidad de razonar, nuestra capacidad de sentir, los afectos, nuestra capacidad de desear, nuestra voluntad, todo lo que tiene que ver con el alma, con el ser, con el carácter, todo lo que refleja la imagen de Dios, todo eso fue contaminado por el pecado. Eso quiere decir, o con depravación total, entonces quiere decir que cada parte del ser humano ha sido afectada por el pecado. ¿Qué es entonces eso, depravación total? Que cada parte del ser humano ha sido afectada, no una más que otra. Todo el ser humano en su totalidad. No hay parte en el ser humano que no haya sido manchada por el pecado, contaminada por el pecado. La razón fue manchada. Dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero el hombre natural ve la creación y ¿qué dice? Dios no existe. ¿Ven? Y no es porque haya un problema mental en la vida de él o en su sentido. No es que vean borroso. Ellos ven lo mismo que nosotros, palpan lo mismo que nosotros, escuchan lo mismo que nosotros, tienen inteligencia, tienen raciocinio, lo mismo que nosotros, olfatean como nosotros. El asunto es que el problema no está en sus sentidos, sino en dónde, o en su naturaleza humana. Es que su razón fue contaminada por el pecado. Y por eso, como dice la Escritura, profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Se hicieron necios en sus deseos, en sus afectos, en sus pasiones, en sus pensamientos. Mentes prodigiosas a través de los tiempos. Ateos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando Dios creó al ser humano, los afectos del ser humano debían ser para Dios. Debían ser para su cónyuge, para su prójimo, es decir, para el bien de quienes lo rodean. Todo lo que nos hace estremecer, lo que nos hace sentir, hermano, debería ser entregado en alabanza a Dios. Debía ser dado en adoración al Señor, pero debido a que no hay nada en el hombre que no haya quedado afectado por el pecado, ahora sus afectos ya no son para Dios, sino precisamente para aquello que Dios aborrece. Por eso ahora el hombre está inclinado a amar lo malo. Dice la Escritura que el hombre bebe el pecado y la iniquidad como agua. Pablo en Romanos 1 incluso describe a los hombres de una manera que también es una radiografía, otra radiografía antes de la que está en Romanos 3. En Romanos 1 dice que esos hombres, al final del Romanos 1, dice que esos hombres tienen una gran condenación porque no solo hacen cosas malas, también se complacen con los que la practican. Nosotros podemos sentir gozo, hermanos, por ejemplo, cada domingo, día del Señor Jesucristo.
Y decir ahora, a la casa de Jehová iremos y veremos a nuestros hermanos y nos gozaremos junto con ellos en la adoración a nuestro Dios. Pero el incrédulo y nosotros antes de Cristo hacíamos iniquidad o pensábamos en iniquidad y nos complacíamos en la maldad. Oh, pero por eso, hermano, por esa razón nosotros todavía combatimos contra eso. ¿No lucha usted contra ello? ¿No está orando y entra la pereza y entra el desánimo o la distracción? ¿No está leyendo la palabra y pasa lo mismo? ¿No está en el culto dominical y empieza a sentir pereza, desánimo? ¿Por qué? Porque nuestras pasiones, nuestros afectos han inclinado todavía a eso. El asunto es que ahora podemos combatirlo, pero eso es parte, eso es natural del ser humano. El Señor nos creó con afectos, pero esos afectos fueron contaminados por el pecado. Y ahora estamos luchando como creyentes. En el incrédulo sus emociones, sentimientos y pasiones están para las cosas que Dios aborrece. Nosotros estamos luchando para que nuestros sentimientos, emociones y pasiones no se inclinen hacia lo que Dios aborrece, sino hacia lo que Él le agrada. Lo mismo con nuestra voluntad. Escuchamos los mandamientos del Señor, pero debido a que nuestros afectos y nuestra razón han sido afectados por el pecado, ahora nuestra voluntad decide hacer lo contrario a Dios. Decide hacer lo que no le agrada a Dios. Entonces, depravación total del hombre, ¿qué significa? Que ningún elemento de nuestra humanidad es menos afectado por el pecado que otra. Alguien hablaba de un hombre que decía que como Dios va a mandar a las tribus al infierno por no conocerle, por nunca habérseles predicado, entonces Él iría a rescatar a esos pobres hombres y a predicarles el evangelio. Y cuenta que cuando llegó se dio cuenta que esos hombres sabían más de Dios que en otros lugares y aún así lo aborrecían. Alguien, esto no lo he corroborado, pero hablaba con alguien que decía que, por ejemplo, la tribu maya, dentro de todos los dioses que ha tenido, en algún momento de su historia tuvieron un dios a quien consideraban el dios en tres. Es decir, un dios trino, un dios que para ellos era Padre, Hijo, Espíritu. Bueno, eso lo decía él y me hablaba con sus libros y todo eso. Solamente lo tengo en mi memoria de lo que él decía. El asunto con este hombre es que se dio cuenta que esos hombres, esas tribus sabían más de Dios que en otros lugares y aún así lo aborrecían. Hermanos, no hay parte del hombre que no ha sido contaminada. Y por eso debemos entender la depravación total del hombre en tres aspectos. Uno, privación. Privación. Debemos entender la depravación total del hombre en tres aspectos. Privación. Dios creó al hombre bueno y justo, tal como lo dice Génesis 2, que Dios miró todo lo que había creado, después de haber creado al hombre, y todo era bueno en gran manera. Pero luego se pervirtió. Eclesiastés 7 dice que Dios creó al hombre justo, pero ellos buscaron él buscó muchas perversiones. Adán gozaba plenamente la imagen de Dios, con su amor, su justicia. Adán no era una especie de pizarrón o de tablero en blanco. No, había santidad en él, había pureza en él. Dios lo había hecho a la imagen de él, había justicia en él. Obviamente no se confunde esa justicia con la adquirida por causa de la fe o de obedecer al Señor. Él era justo, sus afectos estaban inclinados a lo justo, había santidad en él. Y así como comienza justamente los cánones de oro diciendo que desde el principio el hombre fue creado a imagen de Dios, adornado en su entendimiento con conocimiento verdadero, tenía conocimiento bienaventurado de su creador. Y habían en él otras cualidades espirituales en su voluntad y en su corazón. Entonces,
Reiteramos, ¿qué significa la depravación total del hombre? Que a causa de la caída, todo eso se perdió. Y es lo primero que hemos de entender de la depravación del hombre. Que significa que el hombre fue privado del conocimiento santo. Fue privado de la justicia. Fue privado de la santidad. Note lo que dice el párrafo, el capítulo que hace referencia a la depravación total. Párrafo 1 dice lo siguiente: pero apartándose de Dios, por insinuación del demonio y de su voluntad libre, se privó. Privación. Se privó a sí mismo de esos excelentes dones y a cambio ha traído sobre sí, en lugar de aquellos dones, ceguera, oscuridad horrible, vanidad y perversión de juicio en su entendimiento, maldad y rebeldía y dureza en su voluntad y el corazón, como también impureza en todos sus afectos. Eso es lo que están diciendo de lo que pasó con el hombre luego de la caída. Por eso, cuando viene Cristo en nuestra vida, lo primero que empieza a restaurarse es eso de lo cual fuimos privados. Mira lo que dice Efesios 4:24. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 4, verso 24. Recuerde que Romanos 3, ¿qué dice? Que el hombre en su interior es veneno. Eso es lo que dice Romanos 3. El hombre en su interior es veneno. No hay temor de Dios en él. Todo lo que del hombre salga, aun cuando sea aparentemente bueno, todo lo que del hombre salga es ¿qué? Está podrido. Todo lo que del hombre salga, aun cuando sea bueno, si éste no ha sido regenerado, está podrido. Por eso dice la Escritura que las justicias del hombre para Dios son como trapos de inmundicia. Todo aquello que no surja de un corazón regenerado está malo, podrido ante el Señor. Efesios 4:24, ¿qué dice? Y vestíos ¿de qué? Del nuevo hombre creado según Dios. Ahora, note esto. Note cómo Pablo usa terminología creacional para hablar de ese estado del hombre. Y vestido, dice, creado según Dios. ¿Qué sigue diciendo? En la justicia y santidad de la verdad. ¿Y qué dice más? Ajá. Así es. 4:24, ¿verdad? Entonces, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, Colosenses 3:10 dice lo mismo. Habla de cómo debemos revestirnos del nuevo hombre. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta ese conocimiento pleno. ¿Dónde apareció? ¿Dónde había esa imagen santa y justa al comienzo, sino en el Edén, en la creación? El hombre tenía un conocimiento, una santidad, una justicia. Y cuando cayó, fue privado de todo eso, mis hermanos. Fue privado de todo eso. Dice el canon del capítulo de la depravación del hombre, párrafo 3, dice, por consiguiente todos los hombres son concebidos en pecado y al nacer como hijos de ira, incapaces de algún bien saludable. Ahora, escuche lo que los arminianos dicen sobre este punto. Lo que los arminianos dicen sobre este punto. Dice que el hombre no posee gracia salvífica en sí mismo, ni tampoco de la energía de su libre voluntad, albedrío, en la medida que él, en el estado de apostasía y pecado, puede ni pensar, ni desear, ni hacer nada realmente bueno, como la fe salvífica eminentemente es, sino que es necesario que éste sea nacido de nuevo de Dios en Cristo a través del Espíritu Santo.
¿Y es eso correcto? Sí, claro que lo es. ¿Sí estás escuchando? El hombre no posee gracia salvífica en sí mismo. Está caído. No puede pensar, ni desear, ni hacer nada realmente bueno, como la fe salvífica evidentemente es, sino que es necesario que éste sea nacido de nuevo de Dios en Cristo a través del Espíritu Santo. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero hermanos, déjenme explicarlo entonces de esta manera. Porque luego, con el cuarto punto de la gracia irresistible, todo se distorsiona. Todo se distorsiona. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Pero ¿cómo realmente luego lo empieza a ver? Lo ve como un hombre que cayó de un 10º piso, se rompió las piernas, imagínese esto, eso es ya ciencia ficción, ¿no? Se rompió las piernas, los brazos, tiene fractura de cráneo, está atravesado de un pulmón. Reitero, es una ilustración. Yo ni siquiera sé si eso puede ser posible, pero así lo ve. Y el asunto es que así, caído de un 10º piso, él puede sacar el teléfono y llamar a la ambulancia para que por favor venga por él. Pero por ello le digo, es contradictorio, porque ¿cuándo se vuelve contradictorio? Cuando se relaciona con la gracia resistible. Cuando lo vemos desde el punto 3, decimos, está muerto y punto. Pero cuando lo relaciona con el punto 4, de la gracia resistible de ellos, entonces como que le da aliento. ¿Cómo lo ven los reformados? Cayó del 10º piso, se murió. Punto. Está muerto. A menos que un milagro suceda, ¿verdad? Pase y lo resucite, está muerto. Hemos mencionado del pelagianismo, ¿no? Del que viene de Pelagio, lo hablamos hace 8 días. Y creo que obviamente, o espero, ya se estén acostumbrando a esos términos en particular. Ahora, el pelagianismo, escuche esto, lo mencionamos y lo clarificamos. El pelagianismo veía al hombre como que simplemente se tropezó en el primer piso, se cayó y todavía se puede levantar. No necesita de ambulancia, y si viene la ambulancia, él solito se puede subir. Ahora, los arminianos no creen eso, lo dijimos, ¿no? Recuerde que los reformadores no tildaron a los arminianos de pelagianos, sino de semipelagianos. Porque ellos no lo ven de esa manera. Pero cuando los arminianos dicen que el hombre está totalmente caído, y sin embargo explican que la salvación depende del que elige o del que no elige, entonces viene la contradicción. Como dijimos, el hombre no se puede salvar a sí mismo, pero sí. Eso es lo que pasa entre su tercer punto y su cuarto punto. Mis hermanos, el hombre está no medianamente caído, está totalmente caído. Entonces, si usted todavía tiene la capacidad de elegir un bien espiritual, usted no está totalmente caído. Hay algo en usted. Obviamente, ellos van a decir que la gracia de Dios es necesaria para ese pequeño paso. Y aún así, la diferencia entre un hombre y otro está basado en que el hombre puede tomar la decisión. Ante eso se forma la pregunta que ya mencionamos. Entonces, ¿si puede o no puede? En la doctrina reformada y bíblica, la diferencia entre el que se salva y se pierde no es la voluntad de él, sino la gracia de Dios. En el arminianismo su capacidad para tomar la decisión. En lo reformado, o como llaman calvinismo, es la gracia de Dios. Entonces, hablamos del primer aspecto de esta depravación, ¿qué? Privación. Lo segundo tiene que ver con su nombre, depravación. Dice el capítulo 3,
del canon de Dort, acerca de la aprobación total, dice: por consiguiente todos los hombres son concebidos en pecado y al nacer como hijos de ira son incapaces de algún bien saludable. Ahora observe que no solo hay privación de esto, ahora el hombre es incapaz de algún bien saludable. Por eso insistí hace rato que el hombre sí puede hacer un bien horizontal, pero en cuanto a producir algo en su corazón que resulte verticalmente en su ayuda de su condición espiritual, es imposible. El ser humano es incapaz de lograr alguno, conseguir algún bien salvífico por sí mismo. Cuando Cristo está hablando de la salvación a los discípulos dijeron: ¿quién puede ser salvo? Cristo dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué es imposible para los hombres? La salvación por sí mismo. Pero es posible para Dios. Bueno, Él ha venido a salvar. Ahí está la depravación total. No solo ahora estamos privados de esa santidad y justicia, ahora el corazón está inclinado al mal, muertos en pecados, esclavos del mismo, y no quieren ni pueden volver a Dios. No son capaces de corregir su propia y corrompida naturaleza. No pueden sin la gracia del Espíritu Santo. Mis hermanos, las Escrituras son claras sobre la condición del hombre, tanto que los reformados no pudieron, los arminianos no pudieron negar que hay tal cosa como la depravación total. Lo dejaron claro en sus propios enunciados. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Texto conocidísimo. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. ¿Cuál es la condición del hombre antes de Cristo? Muerto en delitos y pecados. Dice versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Escritura usa varias figuras para representar nuestro estado caído ante Dios. Dice que estamos muertos. Si lo que acabamos de leer, además dice que estamos ciegos, dice que estamos sordos, dice que estamos con una mente corrupta, dice que estamos habituados al mal. Somos inútiles de hacer lo bueno. Pero dejemos en claro, o recuerde, el ser humano no es incapaz de hacer el bien hacia el hombre. El ser humano es incapaz de hacer el bien que agrada a Dios. Eso es lo que el ser humano es incapaz de hacer. El bien que agrada a Dios. Alguna obra que resulte en su salvación. Eso no lo puede hacer el hombre. Algo muy importante es esto cuando hablamos de la depravación total del hombre. Porque de repente podemos llegar a ver al hombre como la víctima. Cayó en pecado, pobre hombre. Y no debemos verlo como víctima. En todos esos pasajes donde se habla de muerte espiritual, de esclavitud al pecado, de estar sordos, ciegos, habituados al mal, no está considerando al hombre como un esclavo que está sufriendo. El ser humano en su depravación es un esclavo que está disfrutando su condición. Cuando yo veo que el pecado me tiene dominado, esclavizado para agradar a Dios, cuando mis ojos son abiertos. Antes de eso, es como, ¿se acuerda ese síndrome? Se me olvida el nombre, del secuestrado que se enamora de su secuestrado. ¿Cómo se llama ese síndrome? De Estocolmo. Eso pasa con el ser humano sin Cristo. Es un secuestrado por el pecado que está enamorado de su secuestrado, el pecado. El ser humano no es un pobrecito hombre que está sufriendo. Él está feliz. Está feliz. Vaya a una cantina. Oh, pobres miserables, mire, tristes tomando. No, están felices. Felices haciendo todo eso.
Está feliz en su condición. El hombre no está como víctima del pecado. Él es el amante de él. Y ama por eso su condición. Él viola la ley de Dios con gusto. Se deleita en el pecado. Muestra rebeldía en ello. El hombre está tratando de quitar a Dios de su trono. No son simplemente seres sufrientes y pobrecitos. No son víctimas, recuerde. Ellos aman su condición caída. Y eso es la depravación total, hermanos. Entonces, depravación total no solo es hacer un poquito de mal, es amar hacer ese mal, es deleitarse en ese mal. Su corazón es transformado en que ahora su deleite lo encuentra en la desobediencia a Dios. Y hermanos, espero que podamos ver el error. El hombre no está un poquito caído. El hombre no está un poquito enfermo. El hombre no está gravemente enfermo. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Cuando uno le predica a alguien el evangelio, lo que uno debe esperar de ahí en adelante es que el Señor quiera obrar misericordiosamente en él. Así que si vamos a comprender esto, debemos entender la necesidad de la elección. Porque entonces la elección es necesaria. Porque si el hombre está totalmente caído, si él está muerto en sus delitos y pecados, entonces él está incapacitado para elegir a Dios. Y ahí es donde entra la elección incondicional. Porque si Dios elige a los que Él ve en el futuro que toman su decisión, y esto lo veremos en la elección incondicional, cómo es que los arminianos ven la elección. Pero si Dios elige, según ellos, a los que Él ve en el futuro que lo elegirán a Él, pues el asunto es que si eso es así, la realidad bíblica es que entonces nadie va a escogerle. Nadie, a menos que una asistencia sobrenatural como la del Espíritu Santo se ha llevado a cabo. Ninguno puede venir a mí si no es traído por el Padre, dijo Cristo. Ninguno puede venir a mí si no le es dado, si no le es concedido por el Padre. Recuerden lo que dice Romanos. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. ¿Y entonces por qué nosotros lo buscamos? Porque Él nos buscó a nosotros, nos dio su gracia, nos regeneró y por eso ahora le podemos buscar. Es decir, los únicos que pueden buscar a Dios son aquellos que han sido alcanzados por la gracia del Señor. Si Dios mirara al futuro para ver quién por sí solo le va a recibir, ¿a cuántos encontraría? Cero, nada. El Señor no nos eligió porque le íbamos a aceptar. Nos eligió para que le pudiéramos aceptar, porque eso es lo que dicen los arminianos. Es que la elección se trata de que Él vio en el futuro quiénes le iban a creer y recibir. Y por lo tanto, ¡pum!, los eligió. Pues caramba, si yo veo en el futuro que ese me va a elegir, pues ¿para qué lo elijo? Si ya yo sé que me va a elegir, no necesito elegirlo, predestinarlo. Eso lo veremos en el segundo punto, la elección incondicional. Reitero, el Señor no nos eligió porque le íbamos a aceptar, nos eligió más bien ¿para qué? Para que le pudiéramos aceptar. Eligió a algunos para que cuando el Evangelio fuera llegar a ellos, que hay injusticia, entonces ellos fueran llenos y revestidos de esa gracia divina. Dios, hermanos, no le debe ningún favor al hombre. Todo es gracia sobre gracia. El hombre en su estado caído es privado de la justicia natural, es depravado en su corazón y 3, algo que también hay que tener en cuenta respecto a la depravación total es que está incapacitado. Entonces está privado, está depravado y está incapacitado. Ya lo hemos mencionado, pero para que podamos tenerlo claramente expuesto en nuestra mente, la depravación total incluye privación, depravación y ¿qué más? Lo que acaba de decir,
Incapacidad, ¿verdad? Incapacidad. El hombre no puede hacer un bien por sí mismo y no puede ni siquiera prepararse para ello o restaurarse a sí mismo para ello. Todo esto, hermanos, es lo que significa depravado totalmente. Ahora, quiero traer algo a colación porque personalmente, debido a la rudeza del término depravación total, me gusta el título que le da el gran teólogo presbiteriano Rex Sproul, porque él dice que él prefiere llamar, o decía que prefiere llamar no depravación total, sino corrupción radical, para entender que el hombre está corrompido desde su raíz. Entonces, hermanos, aplicando esto, lo primero que debemos decir a la luz de todo esto que hemos dicho es dos cosas, dos aplicaciones. Uno, el cristiano que entiende esas doctrinas debe ser un cristiano humilde. El cristiano que entiende esas doctrinas debe ser un cristiano humilde. Que estas doctrinas nos sirvan en primer lugar para humillarnos y recordarnos, hermanos, cuán perversos somos en nuestra naturaleza, esa que nuestro padre Adán nos heredó. La realidad es que todos nacimos caídos, pero en cierta manera, doctrinalmente, y eso tiene mucho que ver con nuestra religión oficial, la religión tradicional más bien, perdón, es que todos nacimos en cierta manera arminianos. Nos es más fácil decir que no estamos tan mal en cuanto al pecado. Y pues que no necesitamos una gracia total, sino un poco, que tenemos la capacidad. En la filosofía, en la tricotomía, el ser humano en su espíritu está dormido. Hasta que dice, ahora sí voy a decidir por el Señor. Pero no es así. Dice este autor, o dice el autor Ian Hamilton, note lo siguiente, dice él, el calvinismo, él es presbiteriano, dice, el calvinismo reta al orgullo residual de nuestros corazones humanos. Nosotros naturalmente estamos más cómodos con el arminianismo, que nos permite ser contribuyentes para nuestra salvación, ser confrontados con la verdad de nuestra inhabilidad. Es profundamente humillante el calvinismo, pero es la verdad de la propia palabra de Dios, no una cocción o no una invención de Juan Calvino. Ser persuadidos de esto y ponernos a la pura disposición de la misericordia de Dios en Cristo tira nuestro orgullo y nos enseña a ser hombres y mujeres que se glorían en la gracia de Dios. Esto es simplemente otra manera de decir que el calvinismo coloca a Dios en donde pertenece y al hombre donde merece. Dice él, cierro la cita, esta es la prueba del auténtico cristianismo. Mis hermanos, esto es apreciar a Dios en su trono y poner al hombre en su lugar debido. Por eso no hay nada de que jactarnos. No hay diferencia entre el judío y el griego. No hay diferencia entre nosotros y los que están fuera. La única diferencia está en Dios y su maravillosa e inescrutable gracia. La diferencia no es en que yo sí fui más blandito de corazón, él sí es más duro. Es la gracia del Señor, mis amados hermanos. Todos naturalmente somos miserables, gusanos, perros muertos, lisiados, como Mefibosé, el hijo de Jonatán. ¿Hasta cuándo? Hasta que la gracia de Dios nos alcanza y nos concede la adopción de hijos para que ya no seamos esclavos del pecado, sino hijos de Dios. Y así la gloria de Dios sea solamente a Él, mis hermanos. No hay de qué gloriarnos en nuestra carne, sino en la gracia del Señor. Y segundo, hermanos, que esto afecte para bien nuestra iglesia y nuestra forma de vivir como cristianos. Primero, ¿qué mencionamos? Que esto nos humille, hermanos, nos mantenga humildes. Dos, que esto afecte para bien nuestra iglesia y nuestra forma de vivir como cristianos. Que afecte nuestro cristianismo, que afecte nuestra forma de predicar el evangelio. Porque es la gracia abundante de Dios la que se da a conocer. Recuerda, el pecador no solo está ciego al evangelio, él está ciego a su condición. El hombre racionalmente entiende el evangelio. Él entiende conceptos.
Él puede uno explicar el Evangelio de manera correcta y decir, wow, qué interesante. Pero él no lo va a entender en su naturaleza, no lo va a discernir. Así que nuestro evangelismo debe ir acompañado de mucha oración, porque el único que puede convencer el corazón endurecido es el Señor, mis hermanos. Y aquí quiero hacer una cuña: cuán importantes pero ignorados son los cultos de oración en nuestra iglesia, hermanos. En aquel culto de oración oramos por cada una de las áreas, por la salvación de sus seres amados, de seguro por la salvación suya, por la restauración y firmeza espiritual de cada uno. Y es por eso tan importante, hermanos, que la iglesia tenga en alta estima las reuniones de oración. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo no puedo caer en un error, y es de pronto yo decir que entonces, como mi hijo está totalmente depravado, entonces pues no sirve de nada que yo lo lleve al culto, no sirve de nada que le lea la escritura, no sirve de nada que ore con él o por él, no sirve de nada que le enseñe los 10 mandamientos. No, hermanos, no es así. Hay algo que en algún momento hablaremos de ello, y es algo que teológicamente le han llamado la gracia preparatoria. Algo le llaman así, la gracia preparatoria. Es decir, que aunque el hombre está caído, Dios ha puesto medios ordinarios para trabajar en los corazones duros. Por eso, siga orando por su familia, siga predicándoles el evangelio. Si puede, siga trayéndolos a la iglesia. Es que los veo más pecadores, sígalos trayendo, hermanos. Uno no sabe en qué momento la voz de Dios toma una de esas tantas palabras que aquí ha escuchado, o que en ese momento escuchará, y va a penetrar su duro corazón, hermano, y su corazón de piedra será destrozado. No sabemos cuánto camino le falta a algunos para llegar a los pies del Señor. Dios los lleva con su gracia preparatoria. Así que siga trayendo a sus hijos a la iglesia, siga hablándoles el evangelio. Con los incrédulos, hermanos, prediquémosles. Recuerde que el medio de la salvación es la palabra del Señor. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y un recordatorio para mis amigos no creyentes: usted no es tan pecador como puede ser. Recuerde, porque Dios lo restringe. Pero si usted quiere desear no ser más restringido, sino vivir para agradar a Dios, lo único que le puedo decir es: vaya a Cristo. Pero soy depravado, pues ve a Cristo. Ve a Cristo simplemente. Corre hacia Él. Tal vez el correr hacia Él es el momento en el cual Dios te va a dar esa regeneración. Corre hacia Él simplemente. No pienses en si soy o no soy. Solamente ve al Señor. A los jóvenes, a los adolescentes, vayan al Señor, corran a Él para salvación de sus almas. Mis hermanos, que esas aplicaciones estén en nuestros corazones al entender el día de hoy qué es la depravación total del hombre y qué no es, y al entender que solo únicamente por la gracia de Dios estamos aquí ante su trono de gracia. Oremos al Señor. Bondadoso Dios, la honra sea para ti. La gloria sea solo y únicamente para ti, Señor, que eres digno de ser exaltado, alabado, bendecido, honrado. Nos has salvado, Señor. Gracias. Gracias porque es cierto que en cuanto a temas de libre voluntad, cada uno fue consciente cuando dijo que quería seguirte, Señor. En cuestión de libre voluntad, cada uno tomó la decisión de estar acá. Cada uno se levantó, se vistió, se esforzó. Pero en cuestiones, Señor, de tu obrar de gracia especial, estamos aquí por ti. Si hoy somos tus hijos, es porque sin duda alguna creí y recibí a tu Hijo, pero lo hice porque tú obraste en mí. Porque tú obraste en nosotros, Señor. Éramos caídos,
Y henos aquí ahora ante tu trono de gracia. Depravados, esclavos de nuestro pecado, amantes de ello. Y henos aquí ahora, Señor, luchando por tu espíritu para cada día ser mejores para ti. Para cada día ser esos mejores hijos tuyos y vivir mejor para tu gloria. Gracias, Señor. Gracias porque siendo caídos como estábamos, privados, depravados, incapacitados, te plació ponernos en tu reino y trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, luego de habernos dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Señor, porque de este cuerpo que antes no era sino puro veneno, hoy es pura gracia, amor y misericordias de nuestro Dios y Padre eterno. Gracias te damos, Señor. Te pido que lleves en paz y en bendición a mis hermanos hasta sus hogares, que los guardes de todo mal y peligro y que los lleves con bien a su casa y que el resto del día, Señor, sigan creciendo espiritualmente y sigan siendo edificados. Toda la gloria y la honra sea para ti, por Cristo el Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz a sus vidas. El Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos el día miércoles 6 de la tarde.